Japón es un país que ha atravesado guerras, catástrofes y reconstrucciones imposibles. Un lugar muy admirado por su disciplina, su tecnología y su aparente orden. Pero detrás de esa imagen pulcra y silenciosa, existen historias que no aparecen en sus folletos turísticos. Hoy vamos a hablar de esos sucesos. Historias que ocurrieron en Japón y que ya no te dejarán mirar el país del sol naciente de la misma manera. Pero antes de comenzar con el video, te quiero decir que si te gusta este tipo de contenido, así como de terror y misterio, te invito a que te suscribas, ya que subo videos de este tipo semanalmente. O bueno, eso es lo que trataré. Además, también te quiero decir que acabo de abrir mi nuevo servidor de Discord, donde se determinarán los próximos videos. Te lo estaré dejando acá abajo en los comentarios o en la descripción. Sin más por el momento, gracias por todo el apoyo que me están dando y ahora sí, comenzamos. Aunque esta historia termina en Francia, todo comienza en Kobe, Japón, dentro de la prefectura de Hyōgo, una región conocida por su estabilidad, su riqueza académica y su aparente tranquilidad. Pero como suele ocurrir, no todo es lo que parece. El 26 de abril de 1949 nació Issei Sagawa. Llegó al mundo apenas 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, en un país devastado. Sin embargo, Issei crecería en el extremo opuesto de esa realidad. Su familia era extremadamente rica, nunca le faltó nada. Fue criado con atención, comodidades y muchas oportunidades. Desde afuera, su infancia parecía ideal, pero desde dentro, algo no estaba bien. Issei nació de una forma prematura y con graves problemas de salud. Era pequeño, frágil y muy enfermizo. Eso era algo que marcaría su carácter. Y mientras otros niños jugaban, él desarrollaba pensamientos inquietantes. Desde la primaria, fantaseaba con comer partes del cuerpo de otras personas, ideas que jamás desaparecerían. Era introvertido, no destacaba físicamente y su refugio eran los libros. La literatura se convirtió en su escape y con el apoyo de sus padres, logró avanzar académicamente. Estudió en las universidades más prestigiosas y se especializó en literatura extranjera. Con los años, su obsesión tomó una forma más concreta: las mujeres occidentales. Antes de salir de Japón, intentó atacar a una mujer alemana que vivía cerca de su familia. Fue arrestado, pero una vez más, el dinero habló por él. Pues verán, su padre pagó un acuerdo millonario y el caso fue borrado. Lo que quiere decir que legalmente Issei siguió siendo un hombre limpio. En 1977, Issei se mudó a París. Para muchos japoneses, París es una ciudad idealizada, casi mítica, por la cultura, el romance y la belleza. Para Issei fue algo más, un lugar donde sus fantasías parecían posibles. Allí conoció a René Hartevelde, una estudiante holandesa. Era alta, carismática, amable y querida por quienes la rodeaban. Todo lo contrario a él. Comenzaron como simples compañeros de clases, luego cafés, estudios compartidos y cenas ocasionales. Nada parecía fuera de lugar, pero mientras René confiaba, Issei luchaba cada vez menos contra sus pensamientos. Ya había intentado antes, ya había fallado, y estaba convencido de que tarde o temprano tendría que hacerlo. Y esto nos lleva al 11 de junio de 1981. Issei invitaría a René a su apartamento para estudiar. Era una excusa sencilla. Ella aceptó sin sospechar nada. Mientras René trabajaba sentada, estaba de espaldas. Issei se acercó en silencio con un rifle y disparó. Después de eso, cuidadosamente desmembró su cuerpo y consumió partes de él, guardando otras partes en la nevera. Intentó deshacerse del resto usando maletas, planeando hundirlas en el parque de París. Pero era pleno día. Había mucha gente, había muchos testigos. Un hombre abrió una de las maletas. La gente comenzó a gritar. Issei simplemente se alejó caminando. Días después, la policía lo arrestó. Durante el interrogatorio, cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió sin emoción alguna: para comer su carne. Fue declarado legalmente insano e incapaz de enfrentar un juicio, así que permaneció en una institución psiquiátrica en Francia. Pero la presión pública hizo que el país no quisiera cargar con él. Fue deportado a Japón, y ahí ocurrió lo impensable. Como el caso nunca llegó a juicios y los documentos quedaron sellados, Japón no tenía bases legales para juzgarlo. En 1986, Issei Sagawa quedó libre. Durante más de 36 años, caminó libre por las calles de Tokio. Escribió libros, apareció en televisión, vendió entrevistas y ganó dinero hablando de su propio crimen. Nunca mostró arrepentimiento real. Y lo más perturbador es que incluso décadas después, admitió que jamás dejó de sentir el deseo de matar y comer a otra mujer. Y mientras él tuvo décadas de libertad, atención mediática y mucha vida, René nunca volvió a tener nada.
Normalmente cuando hablamos de casos fuertes, siempre terminamos repasando la vida de alguien, una víctima, un psicópata, un asesino que dejó un rastro de terror durante meses, incluso años, puede ser décadas. Pero este caso no va de eso. Aquí no hay un personaje con un pasado oscuro ni con una vida que te dejará pensando. Pues verás, este chico tenía una vida completamente normal, como cualquiera de nosotros. Trabajaba en una planta de combustible nuclear en Ibaraki, Japón. Un tipo tranquilo, con sueños, metas, no tenía nada raro. Lo que jamás imaginó es que la mañana del 30 de septiembre de 1999, su vida iba a cambiar de la forma más brutal posible. Ese día empezó una agonía tan larga y tan inhumana que aún hoy sigue siendo uno de los casos más impactantes de la historia moderna. A las 10:35 de la mañana, Hisashi Oichi y su compañero Masato Shinohara estaban preparando combustibles arrojando uranio enriquecido en una gran pileta de ácido nítrico. En otra planta con personal capacitado no habría pasado nada, pero aquí había un detalle mortal. Ninguno de los tres presentes, ni Hisashi, ni Misato, ni el supervisor, estaban calificados para hacer ese procedimiento. Y cuando mezclas ignorancia con material nuclear, ya sabes lo que pasa. De repente, un destello azul explotó frente a ellos, un brillo tan intenso que jamás habrían visto. Les quemó los ojos al instante y los bañó con una cantidad de radiación completamente letal. Para poder entender el nivel de radiación, Hisashi recibió una dosis similar a estar en el epicentro de la bomba de Hiroshima. ¿Por qué ocurrió ese destello? Porque ahí mismo empezó la fusión nuclear. Eso disparó rayos gamma y neutrones, los más mortales, directamente hacia ellos. El error había sido monstruoso. En vez de usar el límite permitido, 2.4 kilos de uranio, echaron 16 kilos. La razón, no sabían lo que hacían. No estaban entrenados. Y la empresa lo permitió todo. La planta pertenecía a una compañía japonesa de conversión de combustibles nucleares, una empresa que acabó un día después de este desastre, y ya entenderás por qué. Los tres fueron llevados al hospital universitario de Tokio. Hisashi era el más grave, había recibido la peor parte del impacto. Aún estaba consciente, y pudo contarles a todos los médicos. No tenían herramientas para medir el uranio. Vieron el destello de luz, y luego vieron el dolor. Pero lo que pasó después es difícil de imaginar, pues verán, la radiación fue tan brutal que destruyó casi todos sus glóbulos blancos y dañó su ADN a niveles imposibles de reparar. No solo tenían quemaduras externas, también estaban quemándose por dentro. Los días siguientes comenzaron con las hemorragias. Su piel empezó a despegarse en tiras. Intentaron hacerle injertos para cubrir los músculos expuestos, pero su cuerpo no regeneraba nada. Cada día necesitaba hasta 10 transfusiones de sangre, porque literalmente se estaba deshaciendo. Y lo más desgarrador era que Hisashi pedían que lo dejaran morir. Les decía llorando que no quería seguir siendo tratado como un experimento, que ya no podía soportarlo más. Y cuando lloraba, sus lágrimas eran de sangre, pero aún así lo mantuvieron vivo durante 2 meses, sabiendo que no había ninguna posibilidad. La razón, más adelante entenderás por qué. Sus fotos, que obviamente no mostraré aquí, son tan fuertes que cuesta creer que lo que estás viendo es un humano. No tenía piel. El músculo también empezaba a deteriorarse. Literalmente parecía un esqueleto con partes de tejido pegado. Solo seguía vivo por una especie de resistencia humana. O por pura tortura. No sabemos. Después de 2 meses así, decidieron ponerlo en coma. Aún así, siguieron tratando de mantenerlo con vida casi 1 mes más, hasta que finalmente, el 21 de diciembre de 1999, fallecería por fallo multiorgánico. Su compañero Masato aguantó más tiempo y no sufrió tan extremo deterioro en físico, pero también murió meses después, en abril de 2000. Ese mismo mes empezó el juicio. El presidente de la compañía y 6 directivos fueron condenados entre 1 y 3 años de cárcel, además de pagar millones de indemnización. Años después, la empresa cerró. Todo salió a la luz el 17 de julio de 2003, pero para entender lo que realmente ocurrió, hay que retroceder algunos días antes. Japón es conocido como un país seguro, ordenado, donde los niños pueden viajar solos en metros y donde la delincuencia violenta parece casi inexistente. Y precisamente por eso este caso me impactó tanto. 4 niñas de apenas 12 años desaparecieron en Tokio. Eran amigas,
Estudiantes normales, chicas que jamás imaginaron que aceptar algo tan simple como un trabajo de medio tiempo cambiaría sus vidas para siempre. Todo comenzó cuando alguien se acercó a ellas con una oferta aparentemente inofensiva. Les prometieron dinero fácil. Les dijeron que solo tenían que limpiar un apartamento. Nada raro, nada peligroso, ya que en Japón este tipo de trabajo no suena nada extraño. El punto de encuentro fue la estación de Shibuya, uno de los lugares más concurridos del país. Cámaras por todos lados. Miles de personas caminando sin parar, un lugar donde nadie imaginaría que algo así podía ocurrir. Las niñas subieron a un taxi junto a un hombre adulto. Su nombre era Kotaro. Tenía 29 años de edad. Durante el trayecto no parecía nada peligroso. No gritó, no amenazó, no hizo nada que levantara sospechas. El taxi las llevó hasta Akasaka, un barrio tranquilo, lleno de oficinas y edificios residenciales. Entraron a un complejo de apartamentos, subieron hasta el penúltimo piso, y ahí todo cambió. Ya que una vez dentro, el hombre dejó de fingir. Las esposó, les vendó los ojos, las separó en habitaciones distintas. Cuando dos de ellas intentaron escapar, fueron amenazadas con un arma eléctrica. Esa noche las niñas no volvieron a casa. Sus padres entraron en pánico. Horas después, la policía ya estaba investigando una desaparición múltiple. Mientras tanto, dentro del apartamento, el tiempo pasaba muy lento. Las niñas no sabían dónde estaban, no sabían si alguien les estaba buscando, no sabían si iban a salir con vida. 2 días después, el caso ya aparecía en los medios. La presión aumentaba. La policía comenzó a rastrear al hombre que las había recogido en Shibuya. Lo que no sabían era que dentro de ese mismo departamento algo más había ocurrido. La mañana del 16 de julio, el secuestrador se encerró bajo una lona de plástico. Encendió un brasero de carbón. Murió por intoxicación de monóxido de carbono. Las niñas seguían ahí, encerradas, esposadas, sin saber que el hombre que las tenía ahí ya no estaba con vida. Y entonces llegó el 17 de julio. Una de las niñas logró sacar las manos de las esposas. Salió del apartamento, caminó como pudo hasta la floristería cercana. Entró temblando, asustada, y pidió ayuda. Dijo que ella y sus amigas habían sido secuestradas. La policía llegó de inmediato. La niña los llevó de regreso al edificio. Subieron hasta el último departamento del penúltimo piso. Al entrar, encontraron a las 4 chicas vivas, y a pocos metros de ellas el cuerpo sin vida del secuestrador cubierto de plástico. Pero el caso no terminó ahí. Durante la investigación, la policía descubrió algo mucho más oscuro. El hombre dirigía un club ilegal conocido como Petit Angel. No era un local físico, era una red clandestina. Repartían volantes en zonas concurridas de Shibuya, ofrecían dinero a niñas muy jóvenes, karaoke, sesiones privadas, fotografías, todo disfrazado como trabajo de medio tiempo. Las estudiantes mayores reclutaban a las más pequeñas. Muchas ni siquiera entendían en qué se estaban metiendo. En el departamento del secuestrador, la policía encontró cientos de cintas de videos y una lista con miles de nombres de supuestos clientes, pero la mayoría eran alias. Nunca se pudo confirmar quiénes estaban realmente detrás. Con el principal responsable muerto, la investigación quedó estancada. No hubo juicios, no hubo confesiones completas, no hubo nombres revelados. El caso se cerró oficialmente ese mismo año. Desde entonces han surgido rumores, teorías, personas que aseguran que Petit Angel nunca desapareció, que solo cambió de nombre, que sigue operando en las sombras. Nada de eso ha sido probado. Lo único cierto es que 4 niñas estuvieron a punto de convertirse en estadísticas, que una de ellas tuvo el valor de escapar, y que un país que se considera seguro se vio obligado a mirar de frente a una realidad incómoda, porque incluso en los lugares más ordenados, hay historias que se prefieren no volver a contar. Si quieren ver más extenso este caso, les estaré dejando un video que les explica detalles en la descripción. Ocurrido en Japón durante la década de 1950. Es una de esas tragedias que cambiaron para siempre la forma en la que el mundo entiende la contaminación industrial. No fue un accidente repentino, fue un desastre lento, silencioso y muy devastador. Miles de personas vieron sus vidas destruirse sin saber siquiera qué estaba pasando. Familias enteras quedaron marcadas para siempre, y durante años nadie quiso hacerse responsable. Todo comenzó en la ciudad costera de Minamata, ubicada en la prefectura de Kumamoto, un lugar tranquilo, dependiente del mar, donde la pesca no solo era un trabajo, sino una forma de vida. A principios de los 50, operaba en la zona una planta química llamada Chiso Corporation. La empresa producía acetona utilizando mercurio como catalizador.
El problema es que los desechos de ese proceso no eran realmente tratados de la mejor manera, simplemente eran vertidos directamente a la bahía de Minamata. Durante años, toneladas de residuos tóxicos contaminaron el agua. El mercurio se acumula en el ecosistema marino. Los peces y mariscos lo absorbieron sin que nadie lo notara. Y luego pasó a las personas. La comunidad seguía comiendo pescado como siempre. Nadie les dijo que estaba envenenado. Nadie los advirtió. El mercurio se fue acumulando en sus cuerpos, en el cerebro, en el sistema nervioso, en los órganos. En ese momento casi nadie entendía los efectos reales del mercurio en la salud humana. Ni la empresa, ni las autoridades locales. Nadie actuó. Los primeros signos aparecieron de una forma inquietante. Los gatos comenzaron a comportarse de una manera extraña. Caminaban en círculos. Perdían el equilibrio, convulsionaban y luego fallecían. Los habitantes lo llamaron los gatos bailarines, sin saber que era la primera advertencia de algo mucho peor. Poco después comenzaron los casos en humanos. Personas que de la nada perdían la coordinación, niños que ya no podían hablar bien, adultos que no podían caminar sin caerse, visión borrosa, espasmos y convulsiones. En los casos más graves, llegaban el coma y la muerte. La causa era el multimercurio, una forma extremadamente tóxica del mercurio que se acumula en la cadena alimentaria. Cuanto más pescado se consumía, más veneno entraba en sus cuerpos. Así nació lo que el mundo conocería como la enfermedad de Minamata. Una enfermedad que no solo mató, también dejó a miles de personas con daños neurológicos permanentes. El impacto fue brutal, no solo físico, también emocional y social. Uno de los testimonios más conmovedores es el de Tomiko, una residente de Minamata. Ella recuerda cómo empezó a perder el control de su propio cuerpo, cómo hablar se volvió difícil, cómo tareas tan simples se transformaron en una lucha diaria. Con lágrimas en los ojos cuenta cómo su salud se deterioró sin explicación y cómo tuvo que aprender a vivir con un cuerpo que ya no respondía. Otro testimonio es el de Hiroshi. Su padre trabajaba en la planta de hechizo. Sin saberlo, ayudó durante años a verter desechos tóxicos en el agua. Cuando comprendió lo que estaba ocurriendo, la culpa lo consumió. Su salud también cayó y la familia quedó marcada para siempre. El dolor no solo venía de la enfermedad, venía de saber que todo pudo haberse evitado. Durante años, la empresa negó su responsabilidad. Las autoridades tardaron demasiado en actuar. Las víctimas tuvieron que luchar por el reconocimiento y justicia. El desastre de Minamata no solo cambió una ciudad, cambió la historia. Provocó reformas ambientales en Japón, despertó conciencia mundial sobre los peligros de la contaminación química y dejó una lección clara. Cuando el progreso se impone sin responsabilidad, el precio siempre lo pagan los más inconscientes. Minamata no debe ser olvidado, porque su historia es una advertencia. Aquí te dejaré 2 videos que sé que te van a gustar. Me despido, nos vemos en el siguiente video. Adiós.